Bueno, hoy fue uno de los funerales más impresionantes, históricos, que tuvieron que ver con un papa, el Papa emérito Benedicto XVI. Pasaron 200.000 personas por la capilla ardiente y fue Francisco el que, bueno, le dio el saludo final al Papa. Francisco, que estaba siempre muy cerca de Benedicto, pero toda la información la tiene Elisabetta Piqué desde Italia, desde Roma. Hola Elisabetta, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Mariana? Buenas tardes. Sí, fue un día verdaderamente histórico aquí en Roma, la Plaza de San Pedro, donde se ofició este funeral, la verdad sin precedente en la historia moderna de la Iglesia, un papa despidiendo a su antecesor, es decir, el Papa emérito Benedicto. Como saben, él murió el sábado pasado, 31 de diciembre, el último día del año, a los 95 años, ya por su avanzada edad. Joseph Ratzinger, un papa que al final tuvo más años como papa retirado, papa jubilado, que como papa reinante. Una renuncia que conmovió al mundo el 11 de febrero de 2013. Esta cohabitación que tuvo luego con Francisco, que fue electo el 13 de marzo de 2013, como bien decías, vivían cerca porque el Papa emérito había decidido vivir en el Vaticano, en un monasterio, en el monasterio Mater Ecclesiae, en los jardines del Vaticano. Y esta despedida, de todos modos, aunque fue similar a la de un pontífice, fue en una ceremonia readaptada, porque tampoco se trataba de un pontífice, tanto es así que no fue un funeral de Estado. Las únicas dos delegaciones invitadas oficialmente fueron una de Italia, que es el país, digamos, de adopción de Joseph Ratzinger, vivió aquí en Roma más de 40 años, y de Alemania, su país natal. Estuvieron el presidente de Italia, Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, sus pares de Alemania, el canciller Olaf Scholz, también estuvieron, pero ellos llegaron a título personal. Tres monarcas, la reina madre de España, Sofía, el rey de Bélgica, Felipe, junto a su esposa Matilde, varios presidentes como de Polonia, Lituania, Eslovenia, y varios primeros ministros de diversos países, en una ceremonia, como les digo, muy impresionante. Finalmente, aunque como bien recordadas, en los 3 días que hubo de capilla ardiente en la Basílica de San Pedro, hubo un río incesante de gente haciendo fila, y al final hubo como 200.000 personas que se despidieron, y se esperaban hoy 100.000 personas. Finalmente, la mitad, 50.000 personas, es decir, mucho menos de lo esperado, pero una ceremonia de todos modos impactante. 3.700 sacerdotes concelebraron, había más de 120 cardenales, muchísimos que viajaron de Estados Unidos, el arzobispo emérito de Hong Kong, desde Hong Kong a los 90 años, es decir, una participación y un clima de recogimiento y de oración muy grande. Ahora lo que pedían ahí, veía algunas pancartas, era que se convirtiera en santo, ¿no, Benedicto? Sí, al final de la ceremonia, y esto hizo recordar el funeral de Juan Pablo II, que bueno, es incomparable, yo estuve en los dos, que ese funeral lo había justamente oficiado el entonces cardenal Ratzinger en abril de 2005. También entonces había, al final de esta ceremonia, que fue mucho más imponente, 1.000.000 de personas, realmente no se podía llegar aquí, es decir, estaba todo, no solo la plaza de San Pedro, la vía de la Conciliación, todo invadido de gente. Ahí también había al final una pancarta, Santo Súbito, el clamor Santo Súbito. Y hoy, cuando terminó la ceremonia, cuando ese ataúd muy simple con los restos de Benedicto XVI de ciprés fue llevado por 12 gentilhombres del Vaticano, empezó a ser llevado hacia la Basílica nuevamente, se escuchó este libro, Santo Súbito, una pancarta, Benedicto Santo, algunos, que bueno, recordando que fue un papa realmente, que el mismo Papa Francisco siempre destacó ese gesto de gran valentía, de renunciar, que no lo había hecho ningún papa en 600 años. El último, recordarán, Celestino V, en 1200, a fines de 1200, en 1294. El, Así el, que
Elizabeth, Sí, Mariana. el hecho del digamos, del fallecimiento de Benedicto, ¿le da la posibilidad o abre la posibilidad de que Francisco, si en algún momento lo necesita, pueda también hacer ese mismo renunciamiento que había hecho Benedicto en aquel momento? El Papa Francisco, desde que fue electo al principio de su pontificado, no sé si recuerdan, el primer viaje internacional que hizo a Río de Janeiro para la Jornada Mundial de la Juventud, en esa primera conferencia de prensa, en el vuelo de regreso, cuando le hicieron justamente esa misma pregunta, él desde el principio dijo, lo del Papa emérito debe volverse una institución. Él elogió justamente ese coraje y valentía, y él siempre dijo, llegado el caso, si yo no siento esa fuerza física necesaria como para seguir adelante, no tendría ningún problema en dar un paso al costado. Esto lo ha dicho siempre el Papa Francisco, y en recientes entrevistas lo volvió a decir, pero también aclarando, lo podría hacer, la puerta está abierta, pero no siento absolutamente que sea este el momento. De hecho, el Papa Francisco, es verdad, está en silla de ruedas, tiene este problema en la rodilla. Hoy justamente en esta ceremonia, él presidió la ceremonia, no celebró él, la celebró el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re, pero como él también dijo en una reciente entrevista al diario ABC de España, no se gobierna con la rodilla, se gobierna con la cabeza, no tiene ninguna intención en este momento de renunciar, esto lo ha dicho muy claramente, tiene varios viajes digamos, en agenda para este año, uno a fines de mes a Sudán del Sur y a la República Democrática de Congo, la Jornada Mundial de la Juventud que va a ser en Portugal en agosto, está el sínodo sobre sinodalidad en curso, que además decidió aplazar hasta el año que viene, está el jubileo del 2025, es decir, no hay, al momento la hipótesis de una renuncia ahora es totalmente absurda, como no lo digo solo yo, sino expertos vaticanistas. Bien, Maxi. No, justamente eso, Elisabetta. Varios medios italianos habían barajado la posibilidad de una renuncia durante 2022. Eso parece hoy aplazado, más aún con el fallecimiento de Benedicto, ¿no? Sí, en realidad fueron especulaciones porque el Papa a fines de agosto había convocado a un nuevo consistorio de cardenales, es decir, en agosto no es un mes, nunca había habido un consistorio de cardenales, consistorio que coincidió luego con una visita justamente a la tumba de Celestino V, el Papa de la Gran Renuncia, y eso fue lo que creó especulaciones que de todos modos no tenían ningún fundamento, como el mismo Papa aclaró, como les digo, en diversas entrevistas. Esto, de todos modos, admitiendo que él, llegado el caso, seguiría los pasos de su antecesor, pero que no es el momento. Y para volver al menos en este momento. A Benedicto, podemos decir, en función de lo que hemos visto hoy en Roma, un papa muy querido por la curia, pero no tan popular con el público cristiano en general. No, diría que en los últimos días, como te decía, la verdad, creo que es un papa que quizás en el momento en el que fue electo, es decir, en 2003, en 2005, después de Juan Pablo II, él era electo después de 25 años de un papa considerado un gigante, el papa globetrotter del mundo, y tenía fama como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el custodio de la ortodoxia católica, conservador del cardenal Panzer, el Rottweiler de Dios, esta fama de duro, que después se le fue quitando. Su primera encíclica fue una encíclica sobre Dios es amor, sobre el amor. Después se fue esa timidez que tiene, ese carisma, un papa teólogo, fue, te diría, teniendo empatía con los fieles, haciendo también él viajes, y lo que más creo que reivindicó su pontificado fue la renuncia, y esto se demostró, creo, en los últimos días, 200.000 personas que quisieron ir a saludarlos. Es verdad, aquí estamos en periodo de vacaciones, todavía son las vacaciones de invierno, había muchos turistas también, pero también, y hoy también en la ceremonia, creo que es un papa finalmente muy querido, más allá de este cliché que había tenido de alguien duro, del profesor sin empatía, que tuvo un carisma muy distinto a su predecesor, Juan Pablo II, y un carisma distinto al de sucesor, el Papa Francisco, pero que finalmente muy querido también y con un legado enorme, porque fue el gran papa teólogo desde
desde San Gregorio Magno también destacan todos los estudiosos, con un magisterio impresionante. Un gran escritor, ¿no? Justamente... También, Elisabetta, un gran escritor que el otro día Pancho Olivera destacaba una trilogía de Jesús de Nazaret que el Papa escribió y que era una de sus grandes obras, ¿no? Un escritor muy fino, muy delicado, muy accesible también a la lectura de la gente común, no tan encriptado ni tan difícil de leer como en general sucede con los papas que han escrito hasta acá, ¿no? Sí, exactamente, y esto también es otra característica del Papa Benedicto. Él cuando fue electo, después de Juan Pablo II, él contó en uno de sus libros con el biógrafo alemán Peter Siebald que tuvo la sensación de que se le venía una guillotina encima, reconociendo que él nunca fue un hombre de gobierno, sino un hombre de un profesor, un académico, claro. Y como decías, Mariana, muy bien, un escritor, que justamente esa famosa trilogía sobre la vida de Jesús la escribió siendo papa reinante, es decir, quitándole tiempo al gobierno, ¿no? Porque eso era lo que en su corazón justamente estaba eso, escribir, dedicarse a la teología, finalmente a todo lo que es fe y razón, un papa preocupado por la dictadura del relativismo. Así que sí, una característica y que él le reconocía, no soy un administrador, no soy un hombre de gobierno. Muchas gracias, Elisabetta, un placer como siempre conectar con vos y muy clara tu crónica, muy impresionantes las imágenes que estuvimos viendo. Muchas gracias. Gracias, Mariana, hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos ahora a la costa atlántica.